Y ahí donde estamos con las manitos levantadas al cielo, vamos a hacer nuestra declaración de fe. Declara conmigo: Señor, dame unos ojos que te vean, unos oídos que te escuchen, un corazón que te busque y una boca que hable bendición. ¿Qué tal si le damos el mejor y el más grande aplauso a la palabra viva de nuestro Dios? Puedes tomar tu asiento. La enseñanza de hoy se llama Imagínate hablándole a tus metas y planes. La imaginación juega un papel bien importante en nuestras vidas. ¿Qué es imaginar? Imaginar es traer a nuestra mente algo que todavía no está realizado en lo natural, o un proyecto o un sueño que más adelante puede haber uno transformado en forma real. Pero para eso es bien importante definirnos metas. ¿Qué es una meta? Una meta es el fin hacia donde se dirigen las acciones y los deseos. Eso es una meta. Una meta es mis deseos y mis acciones, todas van encaminadas hacia lo que yo me he propuesto. Por ejemplo, yo vi a mi esposa un 3 de octubre, día del odontólogo, en una celebración de la junta directiva. Nos invitaron a una reunión, yo la vi y esa fue mi meta. Todos mis deseos y mis acciones se canalizaron hacia allá, y hoy en día aún sigue siendo mi meta. Porque es una meta que tú te propones por siempre y para siempre en este caso. Es mi meta, y todo aquel otro deseo o otra acción que sea contraria la canalizo hacia donde debe estar dirigida. Las metas son bien importantes en la vida. Entonces, una vez que yo defino mi meta me impide estar dando vueltas en círculo, o estando en lugares donde no debo estar, o gastando fuerzas donde no lo debo gastar. ¿Sí me estoy haciendo comprender? La meta te pule, la meta te aparta distracciones y la meta te enfoca. Después de que yo tengo una meta, entonces necesito un plan. El plan es mi intención o mi proyecto. Necesito levantar un proyecto o una acción, dirigirla y encauzarla hasta que termine de realizar la obra. Por ejemplo, mi meta está, o tengo en mi meta, mejorar mi relación con Dios. Entonces a esa meta le hago un plan y me encauzo hacia allá. Tengo dentro de mi meta y de mi plan servir a Dios. Entonces al servicio a Dios le hago un plan. Tengo dentro de mi meta y mis planes tener una mejor relación matrimonial. Entonces para esa meta le pongo un plan. Voy a dedicar tiempo, voy a dedicar esfuerzo, voy a dedicar dinero, voy a dedicar mis emociones, todo para lograr esa meta. ¿Me estoy haciendo comprender? Ahora, todas estas metas y planes, importante recibirlas de parte de Dios. Y una vez las recibo de parte de Dios, entonces las consagro a Él, se las pongo en sus manos. En Proverbios 16:3 dice: deja en manos de Dios todo lo que haces, y tus proyectos se harán realidad. En los próximos, no recuerdo bien la fecha, pero tenemos un día para consagrar nuestras metas y planes. Y cada uno de nosotros recibió un papelito para empezar a trabajarlo, dentro de lo cual incluye un tiempo para la familia y las metas familiares. Nos vamos a proponer, y lo que nosotros nos propongamos, sabemos que si lo ponemos en manos de Dios, se hará una realidad. ¿Cuánto lo pueden creer? Después de eso, entonces necesito empezar a canalizar mi forma de hablar para que estos planes se cumplan. Dios, cuando decidió crear, Dios tiene metas y Dios tiene planes. Dios el Padre planifica, Dios el Hijo planifica, y Dios Espíritu Santo también planifica. Y en Génesis 1:27 dice que Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los
creó y los bendijo Dios y les dijo. El hablar, el decir, el declarar es importante para nuestras metas y planes. Cuando Dios tiene un plan, Dios lo habla. Y una vez lo habla, ese plan se hace realidad. En el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 13 dice: ahora escuchen esto, ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos allí un año, haremos negocios y ganaremos dinero. Versículo 14. Y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana, que es su vida. Ustedes son como la niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. Más bien deberían decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Los planes y metas sin involucrar a Dios son un alarde, porque no sabemos mañana qué va a pasar, no sabemos qué sucederá. Pero cuando nosotros metemos la voluntad de Dios en nuestras metas y planes, entonces esas metas y planes van hacia el camino correcto de ser realizados y una realidad. ¿Cuántos están soñando? ¿Cuántos ya empezaron a imaginar? Ahora, Isaías 55:8 dice lo siguiente: porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Entonces, los pensamientos de Dios, arriba. Los pensamientos humanos, abajo. La forma de pensar del mundo, abajo. La forma de pensar de Dios, arriba. La cultura de Dios, la cultura del reino, la influencia del reino, arriba. La palabra de Dios, arriba. Lo del mundo, abajo. Y dice el versículo 10: así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar para que dé semilla al que siembra y pan al que come, así es también la palabra que sale de mi boca. Entonces Dios está hablando de pensamientos, caminos y boca. Pensamientos, caminos y boca. Pensamientos, caminos y boca. Y Dios dice: lo que yo pienso se traza en un camino, y lo que yo pienso y camino es como cuando yo hablo, es como el agua que cuando cae hace brotar y hace germinar. Y dice el versículo 11: así es también la palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis planes, con mis metas, con mis propósitos. Entonces, pon atención a lo siguiente. Cuando yo empiezo a tomar en serio mis 5 tiempos: mi tiempo con Dios, mi tiempo en familia, mi tiempo para servir a Dios, mi tiempo de trabajo y mi tiempo para mi salud, entonces empiezo a entrar en contacto con los pensamientos de Dios. Si yo tomo el pensamiento de Dios para mi vida, entonces ese pensamiento de Dios se convierte en mi camino. Y si es el pensamiento de Dios y mi camino y lo que yo estoy haciendo según la palabra de Dios, entonces tiene todo el respaldo de Dios. Tomo la relación sexual y digo: ya es tiempo de que me consiga una pareja. Tomo y escojo mi pareja, pero la escojo como Dios piensa. Y empiezo un noviazgo como Dios dice que debe ser el noviazgo. Y me guardo sexualmente y guardo mis límites y entablo mi relación según el plan y el propósito de Dios para mi noviazgo y mi sexualidad. Y entonces Dios respalda esa relación, porque está
respaldada por su palabra. ¿Me estoy haciendo comprender? Ahora, decido que no. Decido que yo amo a Dios, yo creo en Dios, pero quiero entablar una relación como el mundo la entabla. Vamos a vivirnos juntos a ver cómo nos va. ¿Sí me estoy haciendo comprender? Entonces tengo el pensamiento del mundo, pero no tengo en cuenta el pensamiento de Dios. Y el pensamiento de Dios siempre trae el propósito de Dios metido dentro de él. Decido levantar mi matrimonio como lo levanta todo el mundo. O decido estudiar, prepararme, buscar una relación con Dios y decir cómo debe comportarse el hombre de Dios, cómo debe comportarse la mujer de Dios, cómo es el matrimonio según el plan, el pensamiento de Dios, y empiezo a levantar el matrimonio según el pensamiento y el plan de Dios, y viene entonces el respaldo de Dios. ¿Qué es lo que produce frustración? Lo que produce frustración es querer hacer las cosas y que no salgan bien. Si yo hago las cosas como el mundo las hace, tengo el respaldo del mundo. Pero si yo hago las cosas como Dios las hace, entonces tengo el respaldo de Dios. Lo que Dios dice, Dios lo respalda. Proverbios 2, versículo 6. Porque el Señor da la sabiduría y conocimiento y ciencia brotan de sus labios. Eclesiastés 9, 18. Vale más la sabiduría que las armas de guerra. Un solo error acaba con muchos bienes. Lo que está hablando aquí es que la palabra de Dios es la sabiduría de Dios, y esa sabiduría de Dios sale por su boca. Pero lo que dice Eclesiastés es que la sabiduría es más poderosa que un arma de guerra. Se lo voy a repetir a los de este lado. Pablo dijo: las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son espirituales, para derribar fortalezas y contra todo aquello que se opone al conocimiento de la palabra de Dios y de Cristo Jesús. Entonces, cuando yo levanto mi vida espiritual según la sabiduría de Dios, yo estoy equipándome, preparándome y armándome. Levanto mi casa, mi matrimonio, mis planes, mi empresa como Dios dice, o mi trabajo como Dios dice que debo trabajar según el pensamiento de Dios. Entonces lo sienta o no sienta yo, hay una unción, hay una gracia de Dios, hay un favor de Dios sobre mi vida que es como un arma invisible, espiritual, que derriba cualquier ataque del enemigo. Me estoy haciendo comprender. El mundo dice que si nosotros somos puntuales, que si nosotros somos íntegros, que si nosotros caminamos la milla extra, somos unos sapos. Es que el sapo ese. Pero la Biblia dice que hay una forma de trabajar según Dios dice. Entonces, cuando hay un trabajador que pone en marcha los pensamientos de Dios en la empresa en la cual está trabajando, sin importar el comportamiento del jefe, sin importar lo agrio que sea, sin importar la forma que él diga o haga las cosas, si son buenas o malas, sino que esta persona dice: ok, yo voy a trabajar en esta empresa, pero no estoy trabajando con esta empresa, sino que le estoy trabajando al Señor Jesucristo a través de esta empresa. Yo no le sirvo al jefe, le sirvo a Jesús a través de mi jefe. Entonces bendigo la vida de mi jefe, bendigo mi trabajo y camino la milla extra. Llego antes, salgo después, doy el mejor fruto, no pierdo tiempo conversando, no murmuro, no me uno a las murmuraciones en contra de mi jefe, sino que guardo mi comportamiento porque Dios me está observando, y ese es el pensamiento de Dios. Entonces eso se traduce en un arma violenta.
José fue vendido como esclavo por sus hermanos. Fue llevado a la casa de Potifar. En la casa de Potifar empezó a hacer su mejor trabajo y fue acusado de persecución y de acoso sexual. Fue enviado a la cárcel de forma injusta, pero no lo encuentran ni protestando, ni quejándose, ni murmurando en contra de Potifar. Después en la cárcel hace su mejor trabajo, da lo mejor de él. Y cuando llega el momento sirve a un par de personas que después no se acuerdan de él, pero Dios estaba viendo. Y en el momento que José sabe, no hay otro que interprete lo que el primer ministro, lo que el presidente de la nación, lo que Faraón estaba necesitando, ni los preparados en todas las universidades pudieron, de astrología y de hechicería, ningún adivino del reino de Egipto pudo hablar con la sabiduría con que habló José. ¿Quién respaldó ese pensamiento de José? ¿Quién respaldó la boca de José? Y en el momento de escoger, Faraón, el presidente de esa época, el emperador, el Faraón, llegó y dijo: ¿a quién vamos a encontrar? No miremos más, pongámoslo a él, démosle el trabajo a él, y nadie más va a poder hablar ni obedecer sino por tu boca, José. Porque el pensamiento de Dios y la palabra de Dios tienen el respaldo de Dios. Cuando tú decides decir: voy a planear mi familia. Tú sabes que puedes hacer tus metas y tus planes, pueden ser a corto, a mediano o a largo término. Tengo 15 años. Ay, me gusta me gusta la otra. Lo primero que yo hago cuando me entero o vienen y preguntan: pastor, es que estamos pensando, queremos ver tú cómo ves qué. Yo lo que les digo es: ¿vas a estudiar? ¿Vas a hacer una carrera? Ah, sí, pastor. ¿Cuántos años tienes? 15. Ok. Te gradúas a los 23. Son 8 años de noviazgo. ¿Será que aguantan? ¿O se les quema el bizcocho? Porque están jugando con candela. 8 años. 8 años. Es muy diferente a si tú empiezas a planear y dices: ok, Señor, yo lo quiero rubio, 1,98, ojos azules, chocolatina Jet, no Kinder. Quiero que te ame, quiero que te sirva. Y estos son los planes que yo tengo, porque cuando tú vas a escoger una pareja, tú escoges pareja para tus metas. Se lo voy a repetir de este lado. Muchas personas se aman, se quieren, son buena gente, chévere. Pero cuando se trata de lograr algo juntos, A va por la derecha, B va por la izquierda, y eso se convierte en un problema. Si eres soltero o soltera, define tus metas y tus planes. Y define muy bien a quién quieres y cómo lo quieres. Y entonces llega el momento en que: pastor, en la iglesia no hay nadie bueno. ¿Dónde voy a encontrar un cristiano ojiazul de 1,98? Australia. Te vas para una iglesia en Australia. Te paras en la puerta a recibir con 1 metro. Y si llega uno de 1,50, barrigón y de ojos cafés, y te dice: hola, ¿cómo estás? ¿Quieres salir conmigo? Tú le dices: no estás en mis metas ni en mis planes, a menos que te tintures el cabello, te hagas una terapia para crecer y estirarte hasta 1,98 y ponerte unos lentes azules, o te hagamos un trasplante de córnea o algo así. Pero a lo que voy de verdad es que cuando nosotros tenemos deseos, cuando tenemos sueños,
No hay nada más frustrante que desear algo y nunca verlo entrar. Pero necesitas meterte con Dios y que Dios te diga, mira, esto es lo que yo pienso que yo quiero de pareja para ti. Entonces tú tomas ese pensamiento, lo metes en tu corazón y empiezas a decir, Señor, por estas puertas de mi casa va a entrar un hombre de 1,98. Lo he visto. Ha pasado y volverá a pasar. O dirás, Señor, ¿en qué nación de las naciones hay? Y entonces hablas con tus padres y le dices, papá, siento un llamado a las naciones. Pero si yo planeo mi familia con el pensamiento de Dios, mi familia va a estar en lo alto. Porque los pensamientos de Dios son altos. Si yo planeo mi servicio con un pensamiento de Dios, entonces mi servicio es alto. Porque los pensamientos de Dios son altos. Si yo planeo mi trabajo con el pensamiento de Dios, entonces mi trabajo es alto. Porque los pensamientos y los caminos de Dios siempre son altos. Aquí voy. Dios no hace acepción de estratos. Tú encuentras en la palabra de Dios campesinos, labradores, ex prostitutas. Tú encuentras sicarios como Pablo, pescadores, humildes. Pero todos ellos, cuando tú vas a voltear, la gente cuando habla con ellos decían, oh, ¿cómo hablan ellos de esta manera? Seguramente estuvieron con Jesús. Porque cuando tú estás con Jesús, tú tomas los pensamientos de Jesús, los caminos de Jesús. Y entonces empiezas a ver los resultados que Jesús dice que debes tener en todo lo que tú hagas o emprendas. Y entonces allí tú cambias tu corazón. Porque cuando uno empieza a pensar como Dios y tener amigos del mundo o relaciones con el mundo, entonces la gente empieza a decirle, ¿qué te pasó? Cuando la gente te diga, ¿qué te pasó? Es cuando tú estás diciendo, estoy empezando a pensar como Dios y a caminar como Dios. Porque la gente entonces dice, ¿y por qué ese comportamiento tan raro? ¿Por qué no te comportas como todo el mundo? Es cuando tú empiezas a vivir con el comportamiento del cielo y con la forma de actuar del cielo. Entonces la gente te dice, ¿a dónde vas? ¿Qué estás cambiando? Entonces tú le dices, a una iglesia cristiana. Te están lavando el cerebro. Sí. Porque cuando tú empiezas a pensar como Dios, entonces el pensamiento de Dios influencia tu corazón. Y cuando tú empiezas a hablar de la abundancia del corazón, de la abundancia del corazón, de la abundancia del corazón, cuando tú tomas tus planes, tus metas y tus planes y tus metas y las metes en tus pensamientos y pasan a tu corazón, entonces empiezan a salir por tu boca. Jesucristo dijo, ¿cómo pueden ustedes hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Este es un año para saber con quién andas. En 1 Corintios 15:33 dice, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hay ciertas conversaciones, ciertas personas con las que cuando uno se mete, fíjate acá habla que una conversación mala te puede dañar una buena costumbre que tú tengas. Tenés la costumbre de ser santo, tenés la costumbre de ser santa, tienes la costumbre de servir a Dios, tienes la costumbre de hacer tu grupo, tienes la costumbre de honrar a tus padres, pero una conversación con la persona equivocada y por rundún
Pon acá. Cuando tú estás escogiendo una pareja, mira, perdóname, no las estás escogiendo para ti, las estás escogiendo para tus hijos. Se lo voy a repetir a lo de este lado. Tú no estás escogiendo un marido para ti, aunque estás escogiendo un marido para ti, una esposa para ti, pero no es una esposa para ti. Estás escogiendo un papá para tus hijos y una mamá para tus hijos. ¿Y cuáles son los pensamientos de la persona? Van a afectar tus hijos y tus nietos. En otras palabras, cuando escoges parejas, estás escogiendo abuelito para tus nietos. Dígale que tiene al lado, escoger bien. Entonces tengo que escoger un abuelito. No sabes cuántas parejas acaban con las metas, los sueños y los propósitos de su pareja. Así que como papás también nos involucramos en eso. Proverbios 18:20 dice: las palabras sabias satisfacen igual que una buena comida. Las palabras acertadas traen satisfacción. La lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. Aquí nunca dice que hablar mucho sea malo. Acá lo que dice es que hablar mucho y mal es malo. Pero si tú tomas las buenas palabras y las hablas mucho, entonces cosecharás mucho de lo bueno que tú estás hablando. Jesucristo le puso un ejemplo a sus discípulos. Un día iban caminando, Jesús se apartó, fue y vio la higuera. La higuera no tenía fruto y Jesús dijo, y sus discípulos escucharon: nunca más coma nadie algo de ti. Al otro día vinieron y la higuera estaba seca. Y Pedro le dijo: Señor, maestro, la higuera que maldijiste se secó. O sea, lo que Pedro estaba diciendo es: ¿cómo sucedió esto? ¿Cómo pasó esto? Jesús le dijo: de cierto os digo, que no solamente haréis lo de la higuera, sino que a cualquier monte que le digan apártate y échate en el mar, y todo aquello que declaren creyendo en su corazón, les vendrá, les será hecho. Jesús no estaba hablando de mover montañas, aunque asemejó el mover montañas. Jesús lo que estaba diciendo es: todo aquello que se interponga entre sus metas y sus planes, ustedes tienen la capacidad de hablarlo si se quieren moverlo a un lado o secarlo en el nombre de Jesús, o darle vida en el nombre de Jesús, o multiplicarlo en el nombre de Jesús. Por eso es que es tan importante las metas y los planes claros. ¿Has tomado tiempo esta semana para oír a Dios? ¿Has tomado tiempo esta semana para leer lo que Dios piensa? Porque ponme atención, cuando tú piensas como Dios, crees como Dios y hablas como Dios, sucede algo que se llama homologar. Es que todo lo que tú estás haciendo aquí en la tierra está de acuerdo con el cielo. Entonces, cuando uno se homologa, entonces uno lo que le está mandando es un mensaje al cielo. Le está diciendo al cielo: yo creo. Lo que le está diciendo es: soy un creyente. Yo creo que lo que Dios dice, si yo lo meto en mi corazón, lo hablo o lo hago, se va a cumplir. Estás homologando la voluntad tuya con la voluntad de Dios. Te estás poniendo de acuerdo
con Dios. Y lo que Dios dice, Dios lo respalda. Lo que Dios dice, Dios lo cumple. El mundo enseña muchas cosas muy buenas, pero no se comparan con lo que Dios piensa. Es bueno que vayas a la universidad. Es bueno que te prepares. Es bueno que hagas un máster. Es bueno que estudies. Qué bueno que tengas la oportunidad. Pero el cielo siempre estará haciendo acepción de fe. Pastor, es que yo no puedo salir adelante porque usted no sabe, en mi casa no hubo oportunidad, en mi familia no hubo oportunidad, soy estrato, lo que quieras pensar. No me gusta ni mencionarlo. Pero Dios no hace acepción de eso. Todo lo que hace es acepción de forma de pensar, de creer y de hablar. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Y hay familias que secan toda meta y todo plan de sus hijos cuando lo hablan. El hecho de que tú no tengas fe para cumplir tus sueños no quiere decir que tus hijos no puedan soñar. Es que yo sueño con esto, es que yo sueño con lo otro. Créelo, imagínatelo. Dios lo puede hacer. Dios lo puede lograr. Nada vas a perder. No cambiarás tu forma de hablar si no cambias tu forma de pensar. Quiero invitarte a que te pongas de pie hoy en esta tarde.